Bueno, igual, ya, bueno. Buenas noches, mi nombre es Melanie, soy estudiante de psicología soy estudiante de psicología que cursando el noveno ciclo. Eh, ¿nos podría ayudar presentándose, por favor? Hola, Melanie, mucho gusto. Me llamo Sebastián Lucero Cajas. Soy psicólogo clínico por la Universidad de Cuenca. Me gradué en la misma facultad que tú. Tengo una maestría en salud pública por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo una maestría en pedagogía por la UTE y estoy cursando mi PhD en la Universidad de Buenos Aires en salud mental igual. ¿Ya? Muy bien. Bueno, quiero que me cuente a qué ámbito de la psicología se dedica actualmente y, sí, a qué ámbito de la psicología se dedica actualmente, en qué trabaja y eso. Ah, ya, Melanie. Bueno, verás, te comento. Yo en este momento soy el responsable cantonal de salud mental del Distrito La Troncal del Ministerio de Salud Pública. Tengo funciones compartidas, tanto desde la generación de política pública y el trabajo en seguimiento de política pública en salud mental en territorio, y también estoy dando consulta a nivel operativo, en general a todo tipo de patologías. Paralelamente, en el sector privado también tengo la consulta, trabajo en consulta privada y también soy docente de psicología en un preuniversitario. Ya, perfecto. Eh, en esto de que me comenta de que tiene consulta privada, ¿cómo ha sido su experiencia o su proceso en cuanto a las intervenciones con sus diferentes pacientes? Bueno, en la consulta privada, bueno, hay que hacer una diferenciación en la consulta en la pública y en la privada, porque en la consulta pública, como trabajo dentro del Ministerio de Salud, existen manuales, existen guías de práctica clínica que son tanto internacionales, basadas en la normativa de la Organización Mundial de la Salud, como generadas propias para la localidad que vienen de parte del Ministerio de Salud Pública, donde que existen ceñidos tratamientos para diversas patologías que son parte de la Organización Mundial de la Salud, incluso con el número de sesiones, el número de tiempos, etcétera, de cómo se maneja tal cual la patología o tal cual la atención preventiva, dependiendo el área que se aborde dentro de la psicoterapia. En el ámbito privado, en cambio, existe un poquito más de soltura, más de libertad. Evidentemente, ya depende mucho de la epistemología de cada profesional. Entonces, en mi caso, yo trabajo con la epistemología basada en pensamiento complejo, desde Edgar Morin, y luego cómo se ha empatado esto con la parte existencial, Martin Heidegger, Sartre, y cómo termina en autores como, por ejemplo, George Nardone y todo lo que tiene que ver con la psicoterapia estratégica y la psicoterapia estratégica breve, que son de una u otra forma un híbrido entre Paul Paslau y Bomberg, y Davidson, entre otros autores. Listo, justamente la siguiente pregunta iba, de hecho iba a eso, ¿no? ¿A qué modelo o qué modelos usa para, en este caso, las intervenciones que me mencionaba, no tanto en el área pública como en el área privada? Claro, muy importante entender en este caso que no solo es el modelo como tal, sino la epistemología también que te marca el modelo, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista epistemológico, yo me he tomado lo que es la teoría de la complejidad, de todo lo que tiene que ver con Edgar Morin y cómo se entrelazan los paradigmas dentro de los diferentes sistemas de la sociedad, que a su vez se relaciona con la teoría general de los sistemas, con lo que es Bomber-Talanfi, que son, digamos, pioneros en lo que tiene que ver con la terapia sistémica, pero hay que entender una cosa, o sea, no precisamente yo soy un terapeuta familiar, pero sí puedo considerarme de una u otra forma un terapeuta, entre comillas, sistémico, porque, bueno, catalogarse también en una sola rama como que te desplaza el resto de ramas psicológicas. Entonces podemos decir que también depende mucho del paciente. Entonces, si es que tengo que considerarme terapeuta de algún coste, será de coste existencial, porque si es que algo ha marcado más mi tendencia epistemológica e ideológica, es el pensamiento de Martin Heidegger y de Jean-Paul Sartre, cercano al existencialismo también, con Søren Kierkegaard y ese tipo de autores que te llevan más a trabajar en el tema del emplazamiento de tus objetivos de vida y cómo se cruzan los diversos paradigmas dentro del desarrollo de tu personalidad y del desarrollo a su vez de las, si quieres tomar las patologías o potencialidades presentes en la persona. Entonces, ese digamos que de una u otra forma son las raíces de donde viene mi forma de pensar y mi alineación para poder tratar las diversas afecciones o situaciones que le presentan los pacientes, porque también hay que entender que no siempre un paciente llega a una consulta por una patología. Entonces, entender que no precisamente somos psicopatólogos, si queremos decirlo así, sino somos psicólogos, psicoterapeutas, entonces es parte también del entendimiento a nivel ideológico. Listo, justamente era este, ¿no? El punto clave de la entrevista, de hecho, la inclinación de los modelos o modelo que en este caso
usamos para dar psicoterapia o demás. Como para finalizar, ¿alguna cosa final que nos quieras dar a nosotros como futuros profesionales o demás? Claro, o sea, Melanie, bueno, yo te voy a dar una recomendación que creo que siempre he dado a las personas que están estudiando psicología. Muchas veces dejamos de lado o desvalorizamos la formación epistemológica, filosófica, antropológica y desestimamos esta información, este conocimiento al momento de estructurar la terapia filosófica, las atenciones psicológicas, la intervención, la alianza terapéutica, porque muchas veces nos sentamos solo en creer que es la psicoterapia basada en la evidencia y un poco más conductista y de ese corte neopositivista, y Ujú. dejamos de lado muchas cosas como la parte social, la parte del emplazamiento paradigmático, el contexto, las realidades. Entonces no debemos desestimar ese tipo de situaciones. Es muy importante prestarle muchísima atención a cuál va a ser ese paradigma filosófico desde el cual van a resolverle de una u otra forma alguna necesidad, bueno, no resolverlo como tal, pero ayudarle a que el paciente resuelva la situación por la que esté pasando en la vida. Entonces, entender que no somos patologistas, no tenemos por qué siempre basar todo en una enfermedad, sino más bien en otro tipo de factores y evidentemente entender que la influencia y la incidencia de la cultura en la toma de decisiones, la vida humana como tal, es el doble de importante. Entonces, esas materias como fundamentos filosóficos, como antropología cultural, como sistemas de protección de derechos, esas materias son súper importantes y muchas veces les restamos importancia cuando somos estudiantes y ya cuando Ujú. estás inmerso en la vida laboral es cuando ahí empiezas recién a prestarle atención. Entonces, yo creo que sí cambiar un poquito esa visión de entendernos solo como patologistas y más bien buscar otro tipo de alternativas para el entendimiento de la mente humana. Listo, muchísimas gracias es una visión muy interesante realmente porque rescata lo que acabas de decir, ¿no? Que ahora es mucho lo conductual, terapias de tercera generación y demás, entonces se deja como que de lado esto de la parte filosófica. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias, Sebastián. Te agradezco por el poco tiempo que nos diste y gracias por esta entrevista. Nos ayudaste bastante. No, gracias a ti, un gusto por el espacio. Igual, siempre dispuesto a apostar a mi querida alma mater. Entonces, un saludo para todos los que estén escuchando. Estoy aquí y cualquier cosa pues que necesiten, encantado siempre de aportar en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Hecho, chao, Melanie, un gusto. Chao, gracias.